Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Reconociendo todas las voces. Hoy vamos a conocer incluso a alguien que se sabe hasta la historia de este kiosco en donde estamos aquí en Coatepec, Veracruz. ¿Cómo está? Bienvenida. Coatepec te recibe. Nacho. José Martín. Bienvenidos. Muchas gracias por estar en esta edición de Reconociendo Todas las Voces. Mucha pasión por contar la historia de un pueblo y por sostenerla además tal y como es, José. Desde luego es una vocación que tenemos algunas personas por el cariño y el amor que cultivamos hacia nuestros pueblos, ¿no? Y ya lo habíamos platicado en la previa, son personajes esenciales en la estructura de cualquier ciudad. Así es, vamos a conocer no solamente la historia, cómo se desarrolla la labor del cronista, sino por qué, José Martín, por qué ser cronista y mucho más aquí en Reconociendo Todas las Voces. Pues está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, que ya se lo habíamos presentado. Fey, ¿cómo estás? Así es, Nacho, me da muchísimo gusto. José Martín, bienvenido. Esto es Reconociendo Todas las Voces, reconociendo todas las historias, todos los oficios, todas las actividades que se hacen en la entidad veracruzana. Cronista, el cronista de Coatepec. Una responsabilidad. Muchas gracias, Fey, muchas gracias, Nacho, por la invitación. Una gran responsabilidad de un paisano, un ciudadano con su pueblo, de poder registrar, de poder todas esas observaciones del diario acontecer, poder llevarlas de manera documentada para generar nuestra historia y enriquecerla. Esa es la gran labor que tenemos quienes hemos tomado este oficio por vocación y en lo cual, quiero decirles, Fey, Veracruz se distingue. Veracruz ha tenido la oportunidad de tener excelentes cronistas desde hace muchos años y no solo eso, la ley orgánica municipal lo determina ya como una obligación de todos los ayuntamientos. En ese asunto estoy metido. De acuerdo, somos piedra angular entonces en ese tema, cimiento del tema de la raíz. Oye, y hablando de reconocer, compaginándolo con el título de este programa, para empezar a entender un poquito de lo que tiene que ser un cronista y cuál es la labor y la responsabilidad que tú mencionabas, ¿cómo reconoces tú al pueblo coatepecano? ¿Cómo reconoces la ciudad, su estructura, su cimiento, su evolución, su gente? Bueno, es una dinámica social que históricamente se ha venido manifestando y que da como producto que hoy nosotros somos herederos de un gran patrimonio cultural, material, arquitectónico, artístico, ¿no? Decías hace un momento, estamos en este bello lugar jardín, pues es producto del cuidado y de la pasión que tenemos nosotros por cuidar nuestro medio ambiente. Situación que otras ciudades, desafortunadamente, no han sido lo suficientemente cuidadosas y, bueno, lo han deteriorado. Estas son las cosas que en la crónica registramos para que futuras generaciones tengan un referente y una materia para poder cultivarla más. Si habláramos hoy de las orquídeas, por ejemplo, sí, que conoces tú, Ben, que nos has visitado en varias ocasiones con esos jardines maravillosos, es una historia de 100 años. De familias que se han aplicado, que han desarrollado especies, técnicas, etcétera, y que hoy este jardín nada menos, este jardín, es una unidad de manejo integral de la orquídea. Tenemos aquí alrededor cientos de variedades de colección, una colección única que yo me apreciaría decir que muy pocas o quizás solamente Coatepec tenga ese orgullo, ¿no? Esta es una edificación, es un espacio que componen parte de los elementos que conforman esa historia aquí en Coatepec, Veracruz, de la que estábamos hablando y que nos irás compartiendo a lo largo de todo este programa. Pero ¿cómo hacer para mantenerlo intacta este elemento de la historia y además enriquecerle situaciones que aún la hagan más atractiva, más grande para quien la escucha? Bueno, aquí estamos sumados todos. Yo pensaría que un medio, una institución como es RTV, que viene hoy a conocernos, a reconocer las voces, es su lema, a presentarnos ante todos los veracruzanos, es parte del compromiso que nos va a facilitar seguir manteniendo lo mejor que tenemos, ¿no? Cada uno de nuestros pueblos tiene algo de qué sentirse orgulloso, claro, y es lo que nos permite identificarnos y reproducir lo que yo llamaba ese gran patrimonio cultural que tiene Veracruz. Por supuesto. Y fíjense, iniciando este programa, iniciando con las primeras preguntas, Nacho, pues por aquí hablas con un cronista y te empieza a soltar toda la historia y toda la diversidad que hay de un punto. Conocen muy bien obligatoriamente el lugar en donde están, donde realizan la crónica. Y José Martín, ¿a qué edad decides ser cronista?
Híjole, son vocaciones que vamos descubriendo. Sí. Yo entendería que en los cronistas, cuando hablo de los de Veracruz, por ejemplo, encontramos arquitectos, profesores, ingenieros, historiadores. Afortunadamente ahora hay mucho más historiadores, etc. Todas las profesiones caben porque siendo una vocación va generando un gusto, un orgullo de poder reconocer cada una de las cosas que al transcurso de la historia de nuestros pueblos han contribuido para formar este gran patrimonio, ¿no? Sí. Yo te diría que, por ejemplo, hablar de los medios, por ejemplo, Coatepec ha sido muy prolífico en prensa escrita. Otros personajes que sin ánimos de lucro han podido compartir desde una hojita escrita, una publicación, una revista, y hoy son nuestros referentes porque ahí está el registro de los sucesos de los últimos 100 años, 80 años, 50 años, las visitas de las grandes autoridades, de los presidentes de la República, las inauguraciones de las obras, los servicios públicos, de cuándo se introdujo la red de agua potable domiciliaria, ¿no? Todos esos datos. Todos esos datos se van conjuntando y personajes como un servidor que hemos sido un tanto acuciosos e interesados y que vamos formando nuestras bibliotecas, nos da un gran gusto compartirlos como hoy con ustedes y a través de tus cámaras con todo Veracruz, decirles que tenemos tantas cosas para que vengan a reconocernos y a conocernos todos como veracruzanos. Interesante. ¿Cómo transcurre? ¿Entre qué elementos se diversifica la vida del coatepecano? Bueno, los coatepecanos somos gentes apegadas a las costumbres agrícolas, fundamentalmente. Te diría, por ejemplo, el cultivo de la caña. Sabemos que desde que empezó la colonia, una vez que se termina la conquista, no siendo una tierra que tuviera metales preciosos, fue la agricultura el principal atractivo de los colonizadores. Y ahí llegó la caña del azúcar, los primeros trapiches. Te podría decir que nuestro ingenio de Mahuixtlán es heredero de una historia, no sé, de 450 años de cultivo de la caña. Hoy seguimos produciendo. Quizás hoy, el día que te tomes tu café y que le eches una cucharada de café, va a ser una cucharada de café de esa herencia rica de 450 años. Y hay muchos inmuebles históricos que son testigos vivientes, existentes, de todo esto que nos está comentando José Martín, como la hacienda de Zimpizagua, la de Pacho Nuevo, por ejemplo. Así es, y es que aparte de todo Coatepec, por eso tiene el título de mágico, las casonas, por supuesto, tan características en la arquitectura, el clima también que es propicio para la cafeticultura, también pues muchas otras actividades, incluso la Cantina de la Estrella, que también tiene muchísima historia. De ahí también partieron muchas historias y muchos momentos históricos. Claro, yo te resaltaría para tu público, Fey, Nacho, el centro histórico de Coatepec lo hemos logrado conservar. Pues, yo los invito a todos ustedes a que recorramos las calles en la mañana, mediodía y en la noche y vamos a sentir esa gran atmósfera que nos da de tener esas casonas que se construyeron siglo XVIII, la gran mayoría, principios del siglo XX. ¿Por qué y cómo se construyeron? Preguntabas casi hace un momento cómo somos los veracruzanos. Porque fue la bonanza de los precios de la naranja y del cultivo del café. Sí. Ese gusto que nuestras familias tomaron por cultivar los mejores productos, no solo un producto. El café de Coatepec tiene un gran prestigio, tiene una cotización importante en la bolsa de valores. Y en su momento la naranja permitieron generar, diríamos, riquezas, excedentes, que son lo que dio pie a la construcción de este centro histórico, ¿no? Cuando lo compartes, cuando lo platicas, cuando lo escribes, ¿te transporta, te atrapa de nuevo? ¿O te paras en el centro de este parque y piensas en 1930, en 1950, en 1960? ¿Cómo era, no? Como era, sí, desde luego. Porque lo vives nuevamente. Porque es la crónica, es la historia de nuestro pueblo, pero es también nuestra historia familiar. Claro. Aquí reconocemos, te podemos decir, de una familia de la calle de enfrente, de más allá o del otro barrio, donde todos fuimos partícipes precisamente por el cultivo del café. Tú hablabas, por ejemplo, de la hacienda de Zimpizagua. Originalmente fue un potrero, después se conformó como una hacienda cafetalera y hoy es un gran centro de atractivo turístico que ofrece esa historia y es la historia de una familia.
que es la que ha hecho posible esto en los últimos, que será, 80 años. Y así por el estilo podríamos decir, un museo del café, por ejemplo. El Museo de la Orquídea. El Museo de la Orquídea. Entonces, podemos identificar en la actividad, en la riqueza, en la aportación, eso, la actuación de una familia que se han distinguido. Y de ahí salen nuestros grandes personajes. Tu linaje ha sido también estratégicamente importante en la historia de los coatepecanos y del pueblo coatepecano. Platícame un poco, por favor. Sí, más motivador que importante el hecho de que mi familia es originaria de cientos de años de esta localidad. ¿Fundadores? Sería difícil pensar que sea fundadora porque estaríamos hablando del siglo XVI, pero sí por lo menos siglo XVII, XVIII, ya mi apellido está registrado en los censos de la época, como varios de los de la zona. Y por lo menos te hablaría de mi abuelo, un hombre que fue, sin tener estudios de ingeniería, desarrolló como maestro de obra o maestro albañil muchas obras importantes en la ciudad, además de servicios. Te diría, por ejemplo, un dato. En 1917 mi abuelo fue candidato a diputado constituyente, es decir, de haber llegado y mereció esa distinción, hubiera participado en la elaboración de nuestra Carta de la Constitución. Imagínate, esa es la motivación que yo tengo para seguir, digamos, ese ejemplo, esos pasos, para poder cumplir hoy esta responsabilidad. La designación que se me ha hecho como cronista municipal es de mucha confianza, de una confianza y de un compromiso con mi gente y con mi pueblo. ¿Cuántos años ya siendo cronista de Coatepec? Apenas voy a cumplir un año, pero en la tarea de hacer que eso fue lo que me permitió acceder a esta confianza, por lo menos 15 años atrás, de trabajar, de publicar, de citar conferencias. Hablabas de la Estrella de Oro. Los invito a que ojalá pudiéramos participar y que tus cámaras pudieran grabar ese escenario. Pensamos que pueda ser la cantina activa a la fecha más antigua de la República Mexicana. Sí, claro. Dices, bueno, ¿qué tiene de particular? Bueno, que es una institución centenaria, porque ahí pasaron muchas cosas. Una, a partir de 1898, junto estuvo la estación del ferrocarril, el Piojito. Ajá, exactamente. ¿Sí? Entonces, todos los viajeros que iban, y particularmente los que venían a Coatepec, muy probablemente se tomaron no solo un refresco, sino alguna otra bebida en ese sitio, ¿no? Largas charlas como la que estamos teniendo en este momento. Y muchas historias contadas también ahí en la que se... Personajes que vinieron a conocer Coatepec, a visitar Coatepec, pues ahí estuvieron. Te diría, por ejemplo, 1910, para poner una fecha, fiesta del centenario de la independencia. Llega un personaje extranjero, Rubén Darío, a Veracruz. Él es embajador de su país, de Nicaragua, para representarlo en las fiestas. La mala suerte es que en ese ínter el gobierno nicaragüense es depuesto por un golpe de Estado y el señor se queda como un embajador de nada. El gobierno mexicano, por las reglas diplomáticas, pues ya no lo puede recibir como tal y se queda en Veracruz. Le encargan al gobernador de Veracruz atenderlo con el compromiso de que no llegue a la Ciudad de México, y lo atiende en Jalapa, y para entretenerlo le organizan un paseo. Lo mandan en el ferrocarril en el Piojito, visitó Coatepec y visitó Teocelo. Imagínense lo que representa para nuestra historia, de nuestros abuelos, haber tratado, atendido a quien es hoy el exponente mayor de la poesía del modernismo, don Rubén Darío. Estuvo aquí en Coatepec, visitó algunas residencias, en un jardín botánico de la época, dejó estampado un autógrafo, hay fotos. En Teocelo lo fueron a recibir niños de una escuela. Hay aquella anécdota, Nacho, interesantísima, donde los niños, sabiendo que llega un gran poeta, lo único que atinó uno de ellos a darle como obsequio fue una piña. Y Rubén Darío lo registra, ese detalle, digamos, tan íntimo, tan espontáneo de un niño
desconocido, ¿no? Ínfimo a la vista de muchos tal vez, pero muy importante para un poeta que ve la vida o que sensibiliza 3, 4 capas más a profundidad. Oye, José, no es suficiente con tener elementos, recopilarlos, hacer un recorrido. La profesión que tú ejerces, lejos de ser una responsabilidad, lejos de ser un trabajo o como se quiera ver, se tiene que sentir pasión. Cuando te escucho la narrativa que estás haciendo, te veo apasionado. Te imaginas, hace que te imagines todo. Yo ya me imaginé la estrella. Ya nos transportamos ahí. Bueno, Al siglo pasado. hablar de un episodio muy breve de la Estrella de Oro. Una mañana del 5 de noviembre de 1927, hace 90 años, una cosa así. Noviembre es un mes frío, acabamos de pasarlo Todos Santos y todo eso. Y había mucho alboroto en la ciudad porque se sabía que los militares estaban combatiendo a un rebelde que estaba en la zona de Teocelo, Cozotlán, por allá ubicado. Bueno, a las 6 de la mañana llega aquí el ferrocarril con la novedad de que traen prisionero a ese señor. ¿Quién era? Era un candidato a la presidencia de la República, opositor a Álvaro Obregón, que no teniendo las condiciones políticas para llevar su campaña a las urnas, se vio la necesidad de rebelarse y lo traían prisionero. Lo traían traicionado. Vendieron su captura. La crónica, los escritos, y ahí es de la importancia, y quiero señalar este punto, por un documento que se conserva del archivo de una familia, un documento privado, ¿no? Una persona que fue notario de la ciudad, don Patricio García Seda, nos da referencia del suceso, cómo sucedió que él iba entrando a la parroquia, a su servicio religioso, a la misa, cuando lo fue a traer el alcalde entonces, lo lleva a la cantina de la Estrella de Oro. Ahí está el tren habilitado como tren ahí militar, ¿sí? Y le dice el general que venía a cargo que lo necesitaba para levantar un acta de un consejo de guerra. Imagínense cualquiera de nosotros que nos lleven en esas condiciones a las 6 de la mañana a hacer esto, ¿no? El señor, pues, muerto de miedo, quiero pensar ahí en medio de tantos soldados armados y todo, con un prisionero de estos, ¿no? Y se ve obligado a empezar a levantar el acta. La orden que ya tenía esta expedición militar era fusilar al reo. Sin embargo, yo diría, los escrúpulos del general que venía a cargo y en particular de este personaje que era un civil, un notario, fue sugerir que si se iba a hacer un juicio, pues tenía que estar presente el acusado. Si ¿cómo haces un juicio cuando no está presente sin el acusado? Pues dijeron que no era necesario. Le quitan el papel y el propio general sigue escribiendo de su puño y letra el acta hasta decir que ese señor, el general Arnulfo R. Gómez, ese día tenía que ser fusilado. Eso fue lo que sucedió en la Estrella de Oro. En esa cantina que te digo que es probablemente la más antigua de México y que, bueno, no digo que nos llena de orgullo ese suceso, pero sí nos marca en nuestra historia regional. Para la época, quiero pensar que como todo buen ciudadano, los coatepecanos, pues no vimos con buenos ojos, sino al contrario, con gran pesar, el hecho que prácticamente se asesinó aquí a un candidato a la presidencia de la República. ¿En qué momento decides involucrarte, inclinarte de lleno por esta actividad? Híjole, vas llegando al punto. Esa es mi experiencia en lo personal, ¿no? No amaneció un día con que dije quiero ser, ¿no? Sino que vas llegando en el momento, por ejemplo, a mí me invitó una doctora en historia, coatepecana de aquí, a que participáramos haciendo un libro de la historia de Coatepec. Me pareció muy interesante. Ella es una persona, decíamos, el grado de doctor en historia te dirá su calidad, que me invite con mucho gusto. Nos dimos a la tarea de hacer una historia a partir del texto más antiguo que contamos en Coatepec sobre la historia. Es un cuadernito que se llama Apuntes Históricos y Geográficos de la Villa de Coatepec. Lo hizo el entonces cura párroco de la ciudad en el año de 1864. El libro había sido publicado antes y bueno, sobre esto teníamos que reconstruir
quién era ese personaje y por qué la importancia del libro. Ahí fue donde, quiero decir, fueron los momentos, digamos, de esa catarsis donde te empiezas a involucrar, ¿sí? Y a tomar o a asumir una posición de lo que quieres ser y llegar a ser. Oye, ¿y cuáles son de los retos que enfrentas como cronista? La crónica, por decirlo que es el gran reto, la crónica es el registro del diario acontecer. Sí. Ese sería. En su momento, digamos, inicial o primario o más romántico, diría un personaje que se ocupe de estar haciendo toda esta tarea. En nuestros tiempos es imposible. Cualquier compañero nuestro que reciba este es imposible que cumpla esa función si no somos capaces de invitar a la colaboración y a la suma de esfuerzos de toda la sociedad. Te diría yo, por ejemplo, un proyecto que tenemos en este momento es conformar en nuestro archivo municipal una hemeroteca. En Coatepec, por ejemplo, tenemos un diario que se llama El Regional, más de 70 años de publicarse. Se publicaba semanariamente, ¿no? Entonces, si quisiéramos acudir a la crónica de estos últimos 70 años, es obligada a la consulta de ese periódico que se sigue publicando hoy. Lo que queremos ahora es recuperar todos esos ejemplares, empastarlos, catalogarlos por año, si es posible digitalizarlos y compartirlos con todos. Y es muy importante que ese tipo de publicaciones sobrevivan y permanezcan hasta nuestros tiempos. Un pueblo que olvida el registro de su historia prácticamente no existió. Olvida toda, ¿no? Olvida todo. Y no tendría un futuro porque es el cimiento, es el presente y bueno, pues también en lo que depara, ¿no? Para un lugar como Coatepec. Y también, bueno, al ser cronista, al enfrentarse pues a los retos de ir buscando información, de pedir la colaboración de la gente, pues también ¿cuáles otras satisfacciones te ha dejado ser cronista de la ciudad? Bueno, la posibilidad de ser el portavoz, como hoy tener mi imagen frente a sus cámaras, ¿no? Yo te diría que simplemente como veracruzano, es un orgullo tener el sistema de radio y televisión de Veracruz. Tenemos que 25, 30 años, ¿no? Iniciaron ustedes transmitiendo escuelas secundaria o bachillerato, etcétera, ¿no? Hay de ver aquí camarógrafo, 39. Yo creo que este compañero camarógrafo debe ser de aquella época. Muchas gente, un poquito más atrás. Muchos compañeros entonces que no tenían acceso a esas posibilidades, vía RTV pudimos cumplir con esa función y elevar y mejorar nuestro nivel de convivencia a partir de la educación. Ese es un gran reto, que nuestro diario acontecer de la crónica sea el referente para mejorar nuestro nivel de convivencia, los principios y valores que hoy tenemos, ¿no? O sea, tenemos que compartirlos como hoy lo hacemos con mucho gusto con todo Veracruz, de que somos ciudadanos de bien, que Coatepec es hospitalario, claro, que es un pedacito de este gran estado de Veracruz, que ustedes hoy hacemos esa gran labor de ofrecerlo. Yo lo definiría con esa palabra de reciente nombramiento, eso es mágico, Coatepec. ¿Cómo ven los coatepecanos tu labor actualmente? Confío que bien y he recibido satisfacciones, buenos comentarios, ¿no? Pero estoy iniciando y esperan mucho más de mí, ¿no? Por eso es muy importante que esta visita de ustedes, como formar una hemeroteca, como registrar tantas otras cosas, sean parte que abonen a que nosotros nos reconozcamos y sobre todo nos sintamos realmente orgullosos de todo lo bueno que hemos ido logrando con el esfuerzo cotidiano. Oye, ¿vienes o hay alguien más en tu familia que se haya dedicado también a registrar la historia de Coatepec en algún momento, porque debe haber más cronistas? Claro. Sí, te diría, bueno, mi padre era un tipo muy simpático, les hubiera agradado mucho a todos ustedes, los hubiera recibido excelentemente. Él fue, en los últimos, que será 50 años o 40 años de su vida, fue impresor y en algún momento fue el único impresor de la ciudad. Entonces, por su taller pasaron, por decir algo, las invitaciones del bautizo de tu pequeña, ¿no? Las invitaciones de tu boda. ¿Sí? Ojalá lleguen las invitaciones de mi boda. El volante de la oferta de la tienda X, los anuncios de las películas que se pasaban hoy ya no tenemos cine, que cada semana se exhibían, la presencia de un circo, etcétera. Era el medio, hacer un volantito, un cartel. Esa fue la historia que yo vi siendo pequeño, estando al lado ahí de mi padre, ¿no?
cómo diario iba y que eso le motivó a tener un contacto con mucha gente. Él, por ejemplo, durante mucho tiempo hizo la papelería del ayuntamiento. Yo recuerdo las boletas, por ejemplo, del pago del servicio de matanza en el rastro. Y por eso conocí a la gente que trabajaba en el rastro, por decir algo, ¿no? Hacía las boletas, por ejemplo, para el pago de las multas de la policía, ¿no? Ahí fue donde me enteré que el que caía adentro tenía que pagar, ¿no? O sea, hoy queda un registro más en la historia de Coatepec. Aquí en el kiosco del Parque Central de Miguel Hidalgo se grabó con José Martín Blázquez una edición más de Reconociendo todas las voces. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Faye. Muchísimas gracias, José Martín. Y a todos los compañeros de RTV, bienvenidos. Disfruten mucho Coatepec. Vengan a ver a Coatepec. No se van a arrepentir. Y en Reconociendo todas las voces, pues ya quedó registrada la historia de José Martín Vázquez, cronista actual de aquí, de este pueblo mágico. De acuerdo, nosotros por el momento lo invitamos a que continúe sintonizando la mejor señal, la señal de la historia de Veracruz, ¿por qué no? La de TV Más y Radio Televisión de Veracruz. Gracias, José. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, Fey, qué amable. Siempre.